Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Camilo Jiménez. Les voy a presentar el informe para Inertia S.A. Es mi informe de actividades. Este lo realicé sobre Open Frameworks, en el cual voy a explicar cómo se puede utilizar Open Frameworks utilizando Visual Studio y les voy a presentar cómo se hace una aplicación y una aplicación en particular que yo hice. Este video lo realizo el 5 de abril del 2012. Entonces voy a presentar primero cómo se instala Open Frameworks. Después voy a mostrarles cómo se genera una aplicación con Open Frameworks, y finalmente les voy a mostrar mi aplicación que realicé utilizando Open Frameworks. Ok, entonces primero vamos a mostrar cómo es la instalación de Open Frameworks. Primero vamos a la página de Open Frameworks, lo podemos buscar en Google. Buscamos en Google Open Frameworks y podemos ir a Download. Acá podemos ver que existen diferentes Open Frameworks para diferentes tipos de sistemas operativos y diferentes interfaces de desarrollo, ambientes de desarrollo. Yo voy a utilizar Visual Studio 2010. Acá se presenta, acá uno descarga un zip, el cual contiene los paquetes, todos los archivos de Open Framework. Yo ya lo descargué, así que voy a cancelar la descarga. Y también acá explican pues cómo instalar el Visual Studio. Pues yo ya lo instalé, entonces no voy a... acá lo instalan, lo presentan con Visual C++, Express 2010, es el con el que yo estoy trabajando, y pues voy a trabajar con este. Perfecto. Entonces después de descargar el Open Frameworks, podemos acceder a un tutorial en el cual nos explican cómo tenemos por un lado la introducción, que nos explican las librerías que se descargan de este zip. Además, pues, nos explican qué son los diferentes sistemas operativos y los diferentes ambientes de desarrollo, qué es Open Framework, qué es la programación en C++, explican cómo se compila en C++ utilizando el sistema operativo Mac con la interfaz de desarrollo Xcode, y además explican qué es el compilador y qué es la interfaz de desarrollo, y muestran unos desarrollos como ejemplo. Esto lo vamos a ver en el primer tutorial de introducción. Entonces, para ir a los tutoriales, simplemente vamos acá a documentación. En documentación vamos a tutoriales, y en tutoriales vamos a introducción. En introducción hay dos tutoriales principales. El primero es introducción, el cual explican esto que les acabo de decir. Primero explican cuáles son los paquetes que vienen, las librerías que vienen con Open Framework. Luego explican que Open Framework no es un programa, tampoco es un lenguaje de programación. Este se basa en lenguaje de programación C++. No es una librería, contiene un conjunto de librerías para generar algún tipo de desarrollo, y explican que es un software framework. Open Framework es un framework utilizado pues para diferentes aplicaciones. Es
Entonces, después explican cómo se programa en C++, explican, pues hacen la explicación básica de cómo compilar un programa, utilizan el Xcode para Mac, para el sistema operativo Mac. Y después explican qué es un compilador y qué es un entorno de desarrollo. En este caso pues ellos están utilizando el Xcode, yo voy a utilizar el Visual Studio. Muestran que para diferentes sistemas operativos existen diferentes entornos de desarrollo, y finalmente muestran diferentes ejemplos de aplicaciones que se pueden realizar utilizando Open Framework. En el siguiente tutorial profundizan el uso del Open Framework. Entonces, ¿cómo empezar? Para esto primero explican cuáles son las carpetas que vienen dentro del paquete zip que uno descarga, cómo están organizadas estas carpetas. Explican que es importante entender el orden de estas carpetas, o sea que existe una carpeta raíz, un espacio de trabajo, unos proyectos, un proyecto y unos archivos. Esto es importante porque cuando nosotros utilizamos Open Framework, lo que normalmente se hace es copiar un proyecto de los ejemplos vacío y sobre este proyecto escribir el programa que nosotros vamos a realizar. Entonces se debe mantener este orden, se debe mantener, o sea, que yo no vaya a meter un proyecto dentro de una carpeta raíz, porque cuando yo vaya a buscar por medio de las librerías, pues los diferentes archivos que utilizo para la programación, si yo no lo tengo en este orden, se generan un conflicto. Bueno, vamos a mostrar cómo se tiene que compilar para poder ver los ejemplos. Se debe compilar un proyecto de Open Framework para generar unas librerías necesarias. Después vamos a verificar que efectivamente hay unos directorios relativos que buscan pues las librerías necesarias para los proyectos, y es por esto que se tiene que mantener este orden, porque estos directorios de las librerías son relativos. Si no se mantiene este orden, se puede generar confusión dentro del programa. Luego, como les decía, se debe copiar un ejemplo vacío, cambiarle el nombre, cambiar el nombre del proyecto, cambiar el nombre del espacio de trabajo, abrir el proyecto y verificar el main y el test, que son los principales digamos aplicaciones en las cuales vamos a programar, los diferentes scripts en los cuales vamos a programar. Ok, entonces si vamos al tutorial, ellos realizan el tutorial utilizando Xcode para el sistema operativo Mac. Explican que cuando nosotros descargamos el Open Framework, vamos a ver, podemos descomprimir estos archivos en diferentes carpetas. Yo lo descomprimí en una carpeta que llamé Open Frameworks. En esta carpeta pues extraje las carpetas para Visual Studio y para Code Blocks. Sin embargo, utilicé las de Visual Studio porque la de Code Blocks está molestando. No he mirado el error, lo miro más adelante, pero bueno. Entonces podemos ver que existen diferentes tipos de carpetas. Entonces acá explican qué es cada una de las carpetas en este tutorial. Entonces explicas que en la carpeta addons tienen como librerías adicionales a las del core de Open Frameworks. Entre estas pues están las de modelos en 3D y pues una que nos interesa, las de Computer Vision, las de OpenCV. Entonces pues vamos a utilizar estas
funcionalidades adicionales a las del core de Open Frameworks. Existe otra carpeta que es donde vamos a instalar, donde vamos a almacenar todas las aplicaciones, tanto de los ejemplos como los proyectos que nosotros vayamos a realizar. Otra carpeta es la que contiene las librerías. A estas librerías es a las cuales se están llamando las aplicaciones en la carpeta apps. Es importante que si nosotros no lo hacemos de forma no almacenamos las aplicaciones en la carpeta correcta, se van a generar conflictos en las librerías cuando las llame la aplicación. Digamos que estas son las carpetas principales, las podemos ver en la carpeta de Open Frameworks, que está Addons. Está la carpeta apps, que contiene las aplicaciones, Addon Examples, y My First Workspace, los cuales contienen pues todas las aplicaciones necesarias. Ok, entonces podemos ver que las carpetas de las aplicaciones, tenemos inicialmente las aplicaciones, la carpeta raíz. La carpeta raíz es donde están todas las aplicaciones. Tenemos el espacio de trabajo, que es este. Existen diferentes espacios de trabajo. Está Examples, está My First Workspace. Yo puedo crear diferentes espacios de trabajo. Dentro de cada espacio de trabajo existen diferentes proyectos, y dentro de cada proyecto existe un proyecto que es pues el proyecto que voy a utilizar para mis aplicaciones. Dentro de este proyecto, cuando yo lo abra, voy a ver que existen, voy a abrirlo en este momento con Visual Studio, con Visual C++ 2010 Express, para ver que efectivamente este proyecto contiene estos archivos con los cuales pues voy a construir el programa. Ok, es importante pues mantener este orden. Entonces, primero, para poder ver las aplicaciones de ejemplo, las que están en Examples y las que están en Addons Examples, voy a tener primero que en la librería, cuando yo descargo este archivo, en las librerías tengo que ir a Open Frameworks Compiled, y acá voy a ver un proyecto. Este proyecto lo tengo que abrir y lo tengo que compilar, tanto en modo de debug y release. Entonces pues yo ya lo abrí y lo compilé, y él lo que hace es crear dentro de librerías pues las librerías de release y de debug. Entonces si no hacemos esto, si no compilamos primero esto, pues nos va a poner error, nos va a decir que no encuentra las librerías, por lo tanto pues toca compilarlos, porque estas librerías son necesarias para poder ver los ejemplos. Luego de haber compilado haber compilado el proyecto, pues podemos abrir diferentes tipos de ejemplos, los podemos observar, podemos ver qué contienen. Bueno, entonces después de compilar Open Framework, vamos a verificar los directorios. Si entramos a cualquiera, vamos a entrar a las aplicaciones, vamos a apps, vamos a ver uno de los ejemplos, y vamos a ver el ejemplo más sencillo, que es el empty example. Este empty example es precisamente el que vamos a utilizar, el que vamos a copiar y sobre el cual vamos a reescribir el programa pues el que vamos a crear nosotros. Entonces lo que quiero mostrarles es que si nosotros vamos acá a las propiedades del proyecto, vamos a las propiedades del proyecto y vamos acá al linker,
al vinculador, como lo llaman acá, podemos ver que los directorios para las bibliotecas adicionales son los siguientes. Entonces podemos ver acá que todos estos directorios son relativos a donde están los a los proyectos que estamos elaborando. Acá podemos ver que se retrocede hasta libs, que es donde están las librerías. Podemos ver acá que acá Open Framework, me devuelvo 2, voy hasta acá y acá encuentro libs, que es este libs que están acá. Ok, y en este libs va a observar, por ejemplo, acá glot lib Visual Studio 2012, es este que cabe abrir, es este, ¿sí? Y acá pues va a buscar estas librerías. Efectivamente, pues acá podemos ver que estas son las framework compiles, las que les dije que teníamos que compilar primero, pues para que las entendiera. Entonces, si nosotros lo hacemos en el orden que estamos diciendo hacer las carpetas, pues él va a retroceder 3 carpetas y después pues va a buscar libs. Si nosotros lo hacemos en un orden diferente, pues él no va a encontrar estas librerías y pues va a generar error cuando lo vayamos a compilar. Entonces, pues quería que vieran por qué era importante mantener esto en el orden adecuado. Después vamos a ver que tenemos es que cómo utiliza framework, Open Framework. Open Framework ya está configurado, solamente toca cambiar uno de los este archivo. Vamos a mostrarles sí, empty. Acá lo único que toca modificar es este test app. En sus diferentes funciones va a tocar hacer diferentes modificaciones. Cada una tiene una, digamos, cada función acá tiene una aplicación diferente, y nosotros simplemente tenemos que introducir el código en esto y él se encargará de secuencialmente hacer la aplicación que nosotros queremos. Entonces, pues lo que tenemos que hacer para crear un proyecto inicialmente simplemente es irnos a la carpeta. Entonces vamos, lo que les contaba, yo la tengo en una carpeta llamada Frameworks. Vamos a Open Frameworks, Open Frameworks. Acá voy a ir a aplicaciones. Esta carpeta la creé yo, inicialmente no estaba. Cuando lo descomprimí esta carpeta no estaba. Vamos acá y copio empty example. Luego de copiarlo, lo llevo acá y lo copio. Lo pego. Y le cambio el nombre acá, el que yo quiera. Cualquier nombre. Después de que le cambio el nombre, lo que hago es abrir el proyecto. Y en el proyecto también le hago un rename. Le puedo cambiar acá el rename, a cambiar nombre. Cualquier, ahora en minúscula, como para cualquier nombre. ¿Cierto? Listo, entonces ya simplemente tengo que abrir el proyecto y modificar el test app, que eso se los voy a explicar en un siguiente video. Ya vamos a ver si en la presentación abrir el proyecto efectivamente y pues ya solamente toca cambiar el archivo y generar el código que necesitamos. Pero eso pues va en una siguiente video, porque esto ya está bastante largo. Bueno, muchas gracias.